resultados. Hay un nuevo cambio, otra vez, en la política y sobre todo en la línea política de Uruguay. Ha ganado Yamandú Orsi. Yamandú Orsi. Vuelve la izquierda a gobernar en Uruguay. El candidato de centro derecha, Álvaro Delgado, se quedó, una diferencia muy, muy apretada, pero repito, la gente ha aceptado, como tiene que ser, la voz del pueblo, que es la esencia de una democracia. Señor presidente Orsi, gracias por atendernos. Reciba nuestra más sincera felicitación y ojalá que vengan los mejores días para su país. Bueno, muchas gracias por la comunicación, gracias por esos conceptos, porque creo que son los que nos definen aquí en Uruguay. En la última elección, hace 5 años, la diferencia había sido 1,5 puntos y no hubo ningún contratiempo y nadie se le ocurrió pensar que había habido fraude, que había habido algo oscuro. Bueno, esta vez fue 4 puntos, o sea, también apretado como todo en Uruguay. Aquí, desde que existe el balotaje, esto es muy así. Es por poca diferencia y por lo tanto la expectativa es muy grande hasta el último minuto. Pero es parte de una lógica que tenemos instalada en Uruguay hace 40 años de manera ininterrumpida, desde la salida de la dictadura. Es el periodo más largo que tenemos de democracia ininterrumpida. Claro que desde la década del 90 con esta versión o esta nueva modalidad de balotaje que implica un esfuerzo doble. Primero se instala el Parlamento y después vamos por la presidencia. Y bueno, así fue ayer, muy a la uruguaya, y bueno, y ahora se abre todo un proceso de transición que recién culmina en marzo cuando tengamos que asumir nosotros. Presidente, yo quiero ir sobre ese detalle antes de hablar de lo que le espera a Uruguay, porque es que muy pocos países con una diferencia de 100.000 votos aceptan el resultado de los perdedores y eso se arma siempre una trifulca. Al menos aquí en Colombia no aceptaría un perdedor por 90.000 votos el resultado electoral. En Estados Unidos usted ha visto lo que ha llegado a pasar, que es la gran democracia. Pero me llama la atención porque yo pensaría que toda América Latina, una diferencia de 90.000 votos no le es aceptable al perdedor. ¿En dónde está el secreto para que el uruguayo tenga esa conciencia y ese respeto por el resultado? Yo creo que en la confianza en las instituciones que manejan el tema electoral. Aquí la Corte Electoral es muy sagrada, a nadie se le ocurre cuestionarla, que tiene integración política, ¿verdad? Proporcional, o se designan los cargos, y es muy rigurosa y además con metodologías electorales del siglo pasado, ¿no? Acá a nadie se le ocurre el voto electrónico, no, acá con los papeles, todo como antes, y esa rigurosidad que es muy conservadora, pero que patrimonio de todos nosotros, incluso hasta los progresistas somos un poco conservadores con esas cosas, que creo que pasa por la salvaguardia y por el respeto al sistema de partidos que tenemos, ¿no? Aquí cualquier partido nuevo que aparece, enseguida el sistema lo cobija y no al revés. No nos olvidemos que en Uruguay tenemos los partidos más viejos que están sobre la tierra junto con los ingleses. Partido Blanco y Colorado, que hoy integran un mismo grupo, pero que son del siglo XIX y pasó por América Latina varias olas que se llevaron puestos los partidos históricos y estos quedaron. Y bueno, y la izquierda, nosotros allá en el 71 se estructuró y enseguida bueno, más allá de la dictadura nos barrió, pero el sistema partidario uruguayo es muy... Todavía tiene mucho respeto, y la crisis de representatividad que de repente vemos en todo Occidente, porque no es un problema latinoamericano, en Europa también, todavía no nos llegó con tanta fuerza. Hay señales, sí, hay señales de medio antisistema o aparecen colectividades políticas nuevas, pero siempre el marco partidario uruguayo presenta una estabilidad novedosa. Sí, presidente, pues se confirma con que el propio actual presidente
Luis Lacalle ya lo felicitó y el candidato perdedor, Álvaro Delgado, hizo lo propio. También, y eso es lo que, sí, los dos. lo que nos gusta y nos parece un ejemplo para el hemisferio. Señor presidente, ahora hablemos, pues usted tiene un fan, como lo vimos ya hasta con su propio baile en José Mujica, que es un presidente muy querido por la izquierda, por la derecha, por el centro. Es un personaje realmente fascinante. ¿Qué tanta influencia va a tener usted de ese Uruguay que soñó Pepe Mujica? La influencia, yo creo que la tengo en mi fuero íntimo, porque el viejo Pepe te habla mucho desde lo filosófico, y yo estoy matrizado con ese concepto de, a ver, cuál de las cosas o cuántas de las cosas de Pepe yo reconozco que pasan en mí. Una es la voluntad acuerdista permanente. Él siempre nos inculcó que la política es negociar siempre. Entonces, cuando a veces tú te ves tentado a, bueno, tú ganaste, tú te quedaste con esto y ahora tenés que manejar la realidad en base a tus ideas y el resto que espere, él siempre nos dijo, no, hay que escuchar mucho. Y él, me acuerdo una vez una conversación, él era presidente, yo era intendente, gobernador de un departamento, me decía, me quejaba de mi legislativo, me dice, no, tenés que tener mucho cuidado, porque ahí tenés la representación del pueblo, hay que tenerle paciencia a los partidos. Entonces esa paciencia y esa voluntad permanente de, a pesar de los pesares, de siempre tener un puente, siempre con uno, con otro, yo creo que también la vida él lo forjó así y tú lo ves por el mundo, cuando él sale por el mundo va con ese mismo mensaje. Entonces yo creo que eso es lo que más influye en nosotros, en mí por lo menos, que es siempre vale la pena un esfuerzo más de negociación, siempre. Ojo que cuando la gente te elige para que seas gobierno, tienes que decidir y actuar. Y la oposición tiene que hacer oposición, y en Uruguay está muy claro, la oposición se opone y el gobierno gobierna. Cuando la oposición, en este movimiento de alternancia que hay en Uruguay siempre, llega al gobierno, rara vez a alguien se le ocurre destruir todo lo que estaba y empezar de cero. No, todos utilizamos lo que viene, y eso se lo debemos no solo a Pepe, ¿no?, sino a otros referentes de otros partidos también que más allá de todo vienen de la vieja política. Yo creo que hay un poco de eso, de la vieja política, de los veteranos que tú veías en el Parlamento que tenían unos debates tremendos, sin embargo después llegaban a acuerdos. Y eso que es medio inusual hoy, en esta sociedad tan distinta, a mí me influye mucho. Presidente, sobre sus retos en el ámbito internacional. Nicolás Maduro ya lo felicitó, le mandó un mensaje por sus redes sociales, y me gustaría saber cuál va a ser su postura frente a Venezuela. Bueno, como país tenemos una diferencia. A ver, una cosa es las posturas ideológicas que cada uno tenga, ¿verdad? Y eso, pero como yo voy a ser presidente de todos los uruguayos y represento un Estado, y no represento ya un partido, sino que un Estado, tengo que ser muy cuidadoso y respetuoso de las instituciones uruguayas. Hoy tenemos alguna dificultad notoria a nivel diplomático. Tuvimos problemas ahí y que ojalá un día lo podamos resolver, pero bueno, a ver, yo no me meto en la vida interna de los países porque creo en la autodeterminación, y cuanto menos nos metamos de afuera, creo que es más fácil para el pueblo. Ahora bien, las relaciones diplomáticas no son de un partido o de otro, sino que son del Estado. Entonces hay que ver cómo de aquí a marzo, que es el proceso de transición, cómo evoluciona eso. Ojalá sea para restablecer relaciones, y ahí evidentemente caminaremos hacia otro lugar. Por supuesto que me agrada y reconozco y agradezco el saludo y el reconocimiento, pero la otra dimensión, que es la de carácter institucional, es la que vamos a tener que sentarnos a ver, porque estamos hablando de un mismo continente, hablamos el mismo idioma, venimos del mismo origen, y bueno, no nos puede pasar que tengamos ese tipo de relaciones tan rotas. Por supuesto también que yo en mi país llevo adelante una política y una línea filosófica, ideológica, que es la que me marca, y por supuesto la lucha por la libertad siempre. Ahora bien, en las relaciones entre estados uno tiene que ser muy cuidadoso, y yo respeto muchísimo lo que viene haciendo mi gobierno en relacionamiento. A veces comparto, a veces no,
pero me representan como país y yo no puedo desconocer, y bueno, hay que surcir muchísimo. Presidente Orsi, hablando de otros Hola. gobiernos, quiero que hablemos de su vecino. Ya lo llamó el presidente Milei, porque ustedes de todas formas están en universos distintos de la política. Él en la derecha, usted más bien en la centroizquierda. ¿Cómo ve esa relación con el presidente Milei? Y tendrá que ser la mejor, porque para un país como el nuestro, ubicado donde estamos, nuestra relación con Argentina y Brasil siempre tiene que ser marcada por un concepto de diplomacia inteligente, de vínculos muy estrechos. Dependemos mucho de la región, la geopolítica manda y por supuesto nuestros socios comerciales están acá al lado nomás. Entonces ya recibí mensajes de algunas de las personas que integran su gobierno, yo había hablado antes con ellos y bueno, como dije recién, ¿no? Yo voy a ser presidente del Estado y represento a todo un país, por lo tanto quedan afuera las diferencias ideológicas que podamos tener cuando se trata de encontrar los mejores beneficios para un país y otro. Por ejemplo, asumió Milei y un diferendo que teníamos que tenía que ver con el dragado aquí en el Río de la Plata, Milei lo resolvió. Entonces yo no puedo hacer otra cosa que reconocer y agradecer, y de eso se trata. Así que veremos cuáles son las instancias, pero mi intención es el mejor de los vínculos, como no puede ser de otra manera, para un país chico como nosotros, en el lugar en el que estamos. Presidente Orsi, quisiera preguntarle por su percepción sobre el presidente colombiano Gustavo Petro. Leía en la BBC que usted decía que se siente identificado con el presidente Lula da Silva, luego con el chileno Gabriel Boric y después con el colombiano Gustavo Petro. Quisiera preguntarle con qué se identifica del presidente colombiano, con el presidente colombiano, y qué lo distancia o qué no está de acuerdo. Lo que pasa que con Lula hay un tema de cercanía histórica, ¿no? Entre mi partido, el Frente Amplio, y el PT. Entonces a Lula lo conocemos de hace mucho tiempo y yo tengo la suerte de, por estar cerca de Pepe, de tener hasta la posibilidad de una relación personal. Hace una media hora hablé con Lula. Eso ya es una cuestión de cercanía. En el caso de Boric, nos pasa a todos que nos sorprendió esa nueva izquierda que apareció en Chile. Confieso, reconozco que no tengo el vínculo por una cuestión hasta de distancia con el presidente Petro, pero por supuesto, ¿quién puede desconocer la historia y el proceso muchas veces dramático por el que pasó Colombia, y que hoy tengamos señales como las que estamos teniendo de un país que pudo resolver de manera muy triste, ¿verdad? Porque fue mucho dolor, fueron años de mucho sufrimiento, que se apueste una ficha a la paz y que sea esa la meta. A mí me reconforta y me hace pensar que América Latina puede encontrar el camino, a tal punto que hoy es el único continente que no tiene guerra, ¿no? Yo creo que eso a veces hay que, mientras en el corazón de Europa están pasando cosas espantosas y se habla de Tercera Guerra Mundial, la América Latina, la tan desigual, la que ha sufrido lo que ha sufrido con la guerrilla, narcotráfico, y ustedes lo conocen muy bien, hoy podemos decir que no tenemos conflicto entre países. Y ese tipo de cosas se las debemos a gente también como Petro, que sé que cuando ha tenido que optar y opinar fuerte sobre lo que pasa en la región, lo hace. Así que espero tener un contacto pronto con él y entender un poco y ver de poder colaborar. Me consta, por Pepe, que muchos uruguayos han tratado de dar una mano, bueno, en lo que le pasó a Colombia y el proceso que todavía sigue, de verdad todavía sigue. Pero de verdad a mí me alegró mucho cuando llegó Petro, por una cuestión hasta histórica de vínculos ideológicos, pero soy muy respetuoso también de los procesos y sé que no es fácil porque es un país gigante, maravilloso. Tuve la oportunidad de conocerlo yendo a pasear y eso lo disfruté mucho con mi familia, y bueno, es una oportunidad maravillosa que tiene América Latina de pacificarnos, por lo menos América del Sur, hasta donde podamos. Así que mi agradecimiento a todo el esfuerzo que hace el presidente y todo el pueblo colombiano por dar vuelta a una página complicada. Sí,
Presidente Orsi, le pregunto desde Beijing, bajo su mandato, ¿cree que se podrá cerrar el Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y China? Y más importante, ¿podrá ser ampliable a los países de todo el Mercosur? Tiene que ser. El mundo hoy habla muy poco, habla bastante menos de TLC. Es un mundo que se cierra de manera a veces preocupante. En un mundo que se cierra, uno tiene que establecer vínculos con el que se descuide, como decía Pepe. Y con China venimos en un proceso de alianza estratégica desde el gobierno de Frente Amplio, después el gobierno actual de centro derecha lo continuó. Lo que a veces creo que ocurre es que se genera demasiada expectativa para procesos que son lentos, y que sabemos bien que son dificultosos. A ver, por ejemplo, en algún momento alguien se imaginó que podíamos tener una alianza, un TLC con China, a espaldas del Mercosur. Eso es absurdo, porque China sabe bien que aquí hay un mercado de 300 y pico millones de habitantes y cuando Uruguay somos solo 3 millones, ¿verdad? Entonces creo que el proceso sigue. Aquí en el Mercosur lo que estamos ahora muy ansiosos, creo que nos vamos a llevar a un revolcón de nuevo, es en una alianza con la Unión Europea. Es lo que está en la primera página de las relaciones internacionales hoy, esa posibilidad de Mercosur-Unión Europea, pero ya vimos las señales que vienen desde Francia o desde Polonia, donde de nuevo creo que esa puerta se va a cerrar. Así que hay que buscar otros actores. Nuestro principal comprador de los commodities uruguayos sigue siendo China. Y bueno, seguiremos trabajando y mirando también con muy buenos ojos el Pacífico, ¿no? Que ahí el tema es siempre hasta dónde el Mercosur te permite, y aquello de la flexibilización o como quieran llamarle es el gran tema, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con generar expectativas que después no se puedan colmar. Presidente, obviamente estas elecciones siempre se miran, si se quiere, de manera simplista entre el enfrentamiento izquierda y derecha. Yo le quiero preguntar, ¿qué tipo de izquierda representa usted, si la pudiera definir? Hay una palabra muy pragmática. A veces, de verdad, los uruguayos, cuando la izquierda le tocó llegar al gobierno en 2004, tuvimos 3 periodos seguidos, fue claramente muy pragmática, a tal punto que aquellas cosas que nosotros de repente cuestionábamos de la izquierda, con la estabilidad macroeconómica, la macroeconomía y todo eso, el Frente Amplio aplicó a rajatabla los equilibrios necesarios en un mundo que no te perdona, ¿no? Entonces, nosotros nos define el progresismo uruguayo, la izquierda uruguaya. ¿Cómo? Muy buenos. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Hola? Hola. Adelante, presidente, qué pena, adelante, siga con su respuesta. No. Que es muy pragmático. Acá la línea económica que llevó adelante el Frente no tuvo sobresalto, fue de mucha prudencia, mucho equilibrio y seguirá siendo igual. A veces se nos catalogaba de que éramos demasiado centristas, pero en realidad el mundo que tenemos hoy no nos permite otra cosa. Presidente, solo para saludarle, desearle muchos éxitos. Estamos muy contentos de escucharle en Colombia, en la W. En lo que siempre vamos a tener problemas es con lo del fútbol, ¿no? No, al revés. Yo creo que podemos complementarnos. Más de un jugador uruguayo terminó jugando allá en Colombia y los relatos de la experiencia de esos jugadores, maravilloso. Yo soy admirador también del avance que ha tenido la selección Colombia. Pero es cierto, a nivel de clubes nos ganan siempre ustedes. Nos va mejor como selección, pero a nivel de clubes hace tiempo que estamos complicados. Ojalá que vengan los mejores días para su país, presidente. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Chau.